¿Qué otra cosa no estamos viendo? No, eso es. Yo sí me conviene una cosa por no anotar, que me marca acá José Luis, que era en los agradecimientos, y pido disculpas si me olvidé de alguien más, pero una persona que tuvo un rol fundamental es Leonardo Marcur, nuestro representante en el fondo. De hecho, hasta tenía pensado el comentario que iba a hacer, así que se los hago, que es que Leo es, además, para los que no saben, era el número 2 de Massa. Entonces, la verdad, para mí es muy grato poder decir cómo, digamos, cuando personas se juntan para trabajar en un objetivo común, que es el de trabajar para los argentinos, el de trabajar para la gente, no importan los colores políticos, ¿no? La verdad que así que el agradecimiento a Leo porque hizo un trabajo fenomenal. Gracias por recordármelo. Bueno, estamos abiertos a preguntas. Buenas tardes, ¿cómo están? Maya Jastreblansky, del diario La Nación, ¿cómo están? Decían que se levantaron absolutamente todas las restricciones vigentes para la compra de dólares por parte de las personas humanas. Quería preguntarles qué va a pasar con el dólar turista. Quería preguntarles cuándo esperan pasar de este esquema de flotación entre bandas a una liberación total del mercado, si hay un plazo previsto para esta fase 3, si hay un compromiso con el FMI en este sentido. Y por último, si esperan que estos anuncios en lo inmediato tengan un impacto en la inflación en los próximos meses, que hoy la inflación dio a la alza. Muchas gracias. Bueno, con respecto a las medidas, la eliminación de la percepción del impuesto a las ganancias es para la compra de dólares, no para las tarjetas y no para el turismo. Esos dos elementos permanecen con una percepción, no es un impuesto, es una percepción de impuesto por parte de ARCA. En relación al próximo paso, que es el de flotar, lo natural es que lleguemos solos ahí, porque las bandas, como explicó el ministro, se van abriendo con el tiempo y en algún momento pasan a ser irrelevantes. Están tan lejos que para nadie son relevantes. Y con respecto a la inflación, por ahí tenemos visiones diferentes. a mí la inflación en Argentina, en este momento, ya estamos hace un tiempo en el que el índice de inflación no siempre refleja la tendencia subyacente en la inflación. ¿Qué quiere decir? Cuando medimos el índice de inflación, tiene componentes de cambios en precios relativos y de inercia general de precios. La inercia general de precios viene consistentemente para abajo en todos los meses, inclusive en el mes de marzo. Pero algunos meses tienen particulares. Por ejemplo, en marzo, y el número salió cuando estábamos viendo para acá, con lo cual no vi el detalle, pero lo que nosotros anticipamos era que había un par de elementos, de ítems en el índice que ya mostraban una lectura para arriba. Por ejemplo, el aumento en el precio de la carne en marzo fue muy relevante y empujó mucho el índice general para arriba. Pero no subieron todos los precios, subió el de la carne y afecta el promedio. ¿Y por qué subió el precio de la carne? Porque es un precio relativo, tiene sus propias reglas de oferta-demanda, venía más atrasado que la inflación en otros meses, este mes se movió más rápido, tiene que ver con las condiciones específicas del mercado de la carne. Lo mismo pasa en marzo, hay un componente estacional muy importante, que es la vuelta a los colegios. Entonces, los colegios no cambian el valor de la cuota en enero, lo cambian en marzo, que es cuando empiezan las clases, y eso le pega al índice en ese mes. Para los meses para adelante puede seguir pasando lo mismo, que es que algunos meses más que otros haya un componente de precios relativos que afecte el índice que miramos. Pero nosotros nos focalizamos y lo que más nos importa es la tendencia de la inflación subyacente y los elementos que alimentan esa inflación subyacente, no tenemos ninguna duda que muestran un desplome de la inflación hacia adelante, porque no hay emisión monetaria y porque la demanda de dinero en un país que crece es esperable que siga creciendo. Entonces, esa fricción y esa fuerza va haciendo que la inflación como aumento generalizado de precios va para abajo sin dudas. Sí, no, nada para allá, o sea, pienso igual, o sea, para nosotros la inflación va a converger a los niveles internacionales, es un tema de tiempo, no hay ninguna duda. Cuando vos haces las cosas bien, los resultados salen bien. De vuelta, en economía los fundamentals prevalecen siempre. Entonces, algún mes en particular, yo creo que este mes, además de los componentes que dijo Santiago, estuvo influido por la política. Fue un mes atípico porque nos forzó
a mandar el acuerdo con el fondo al Congreso. Es una buena muestra de por qué nunca se hizo eso, porque generó un nivel de especulación y de estrés durante un mes absolutamente innecesario. Es decir, no tiene ningún sentido esa ley. Y sí hubo mucho de especulación, rumores, gente que aprovechó, y eso seguramente influyó a la hora de los comerciantes que escuchaban que iba a haber tal cosa o tal otra. Entonces, tiene un costo. Claro, tal cual. Que ahora está medido. Tal cual. Entonces, no, la verdad, la tendencia es irreversible y la inflación en Argentina va a colapsar y va a converger a la internacional y es un tema de tiempo, no nos preocupa. Buenas tardes, Mariano Wender para Infobae. Una consulta respecto a la utilidad que se le puede dar a los dólares que lleguen desde el Fondo Monetario u otros organismos, si todos van a ser utilizados para hacer esta recompra de letras o tienen otra utilidad o son de libre disponibilidad. Después, respecto al tema del desarme del cepo cambiario, ya sea en los stocks o en los flujos, si es todo inmediato o tiene alguna secuencia. Y después, si en el marco de esta fase 3 va a haber alguna medida respecto a una suba de tasa de interés en pesos, por ejemplo. Gracias. La primera es para qué vas a usar. Los dólares entran al Tesoro, como dije antes, 100% van a ir a recompra de letras intransferibles y esas reservas son de libre disponibilidad del Banco Central. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros no tenemos déficit. El único objetivo del acuerdo con el fondo, como lo dijimos, es recapitalizar el Banco Central para que tenga el respaldo suficiente por los pesos que hoy circulan y fueron emitidos por el Banco Central. 100% se va a destinar a eso. Con respecto a las medidas, bueno, el régimen cambiario aplica a partir de la apertura del mercado el lunes. Todas las medidas que están en potestad del Banco Central, el directorio se reunió justo antes de venir acá y ya fueron aprobadas. Hay una comunicación formal que está saliendo en cualquier momento y, como dije, hay un comunicado de prensa que las explica. Hay un par de medidas complementarias que no dependen del Banco Central, que las procesan otros organismos. Por ejemplo, ARCA saca una regulación, una RG, que elimina la percepción sobre la compra de dólares de personas humanas y la CNB eliminará, cuando se reúna su directorio, el parking que hay en la compra de dólares a través de los mercados financieros para personas humanas. Había una tercera persona, perdón. ¿La tasa de interés? No voy a decir hoy qué vamos a hacer con la tasa de interés en el futuro. Liliana Franco, de Ámbito. La primera pregunta es, ¿en cuánto quedó para el titular del Banco Central? ¿En cuánto quedó el stock de dividendos anteriores al 2025? Ya anunció que iba a hacerlo a través de Bopreal, pero bueno, si va a haber una secuencia, ¿cómo piensan hacer esa parte? Y la otra parte es, ¿cómo quedan los fundamentos macro? O sea, ¿cómo volvemos estoy preguntando concretamente inflación. Más sólidos que nunca, Lili. Y son dos preguntas. Dos preguntas. ¿Cómo queda el PBI? ¿Cómo queda la estimación? Por supuesto, la estimación de PBI, la estimación de inflación. Y como todavía no se conoció el informe del del Fondo Monetario Internacional, si hay algún tipo de pedido o acordó el gobierno argentino con el fondo algún tipo de reforma estructural, por ejemplo, temas previsionales u otros. Gracias. No anoto las primeras y me olvido la primera. Me quedé pensando en la segunda. ¿Cuál era la primera? La primera es el stock de Era obvio que me... el stock de dividendos. El stock de dividendos es una buena pregunta. Es muy difícil de estimar. ¿Por qué es muy difícil de estimar? ¿Y por qué tiene más de una arista esa respuesta? Porque cada empresa decide su contabilidad en forma personal, o digamos, de la manera que mejor lo determine. Y el tratamiento de esos saldos, dependiendo de cómo los decide contabilizar, en Argentina, que existe el ajuste por inflación,
puede tener un valor u otro. Por ejemplo, si yo decido que si yo un año X, en el 2021, gané una X cantidad de plata y lo contabilizo de una manera, por ahí ese saldo no se actualiza con la inflación y ese monto se fue achicando en términos reales en estos últimos 4 años. Si por el contrario lo pongo en una reserva que va al patrimonio, sí se ajusta por inflación. Entonces, el monto de esas utilidades retenidas medido en dólares pasa a estar afectado también el cálculo por la evolución del tipo de cambio real. A efectos prácticos, ese número es enorme, es muy grande, porque los números en Argentina con esta nominalidad están muy inflados. Entonces nosotros, más allá de mirar ese número, y por eso somos cautos en la administración de esos stocks, lo que también hacemos es mirar el otro lado, que es cómo tienen ahorrados esos saldos las empresas que tienen esas distribuciones pendientes. Entonces, si esa empresa, esa ganancia que tuvo en 2021, decidió que no iba a poder salir en el corto plazo y se compró un edificio, es muy distinto a que si lo tiene un depósito a la vista en un banco. Porque el depósito a la vista en un banco, si no tuviese restricciones, puede convertirlo en dólares inmediatamente y el edificio tiene que encontrar un comprador que no afecta el equilibrio monetario porque va a tener que venir con pesos o con dólares para hacer esa transacción. Entonces, miramos ese número, tenemos unas estimaciones, pero lo que más miramos es el otro lado, que es el equilibrio macro. Por eso es importante la tercera parte, que es cómo afecta esto al equilibrio macro. Ese es el centro de casi todas las decisiones que tomamos. Y para agregar, hay una cosa que me gustaría remarcar, porque es un poco técnica, pero es importante que la gente entienda, que es, la realidad es que hasta hace unos pocos días pensábamos darle una salida gradual de compra efectiva de dólares, que era un porcentaje digamos, que podían hacer mes a mes. Eso hubiera ido directamente a demanda de dólares. La realidad es que decidimos cambiarlo o sea, esencialmente por el shock externo. Y no es un tema menor, porque ahora todos esos dólares, que era la principal preocupación de muchos, toda esa potencial demanda de dólares, que era la preocupación de algunos, porque como dice Santiago, es difícil determinar cuántos son esos dividendos, ahora no va a estar. Por el contrario, se va a convertir en absorción de pesos, porque como la opción es un BOP real, ¿sí? No solo no van a estar demandando dólares, sino que además, si suscriben el BOP real, el Banco Central va a estar absorbiendo todavía más pesos, que ya son pocos. Me parece que no es fácil de notar del otro lado si no se lo explica, pero es una fuente sustancial de menor demanda de dólares. Diría que iba a ser la mayor fuente y ahora va a ser inexistente. ¿Crees que te ayude con la otra? La tercera la anoté. Dale. Ahora, no me evadan la otra. Sí, ¿Cuál sí. es la otra? No. Yo le voy a ayudar con Los las reformas fundamentos estructurales. son más fuertes que nunca, o sea, no pasó nunca esto. ¿Qué querés que te diga? No, O sea, está bien, pero la pregunta ¿Cuál era, era? ahora la segunda, al ministro de Economía, Claro. el tema, dado que no conocemos el informe del Yo le fondo, digo- porque no le se iba a emitió. contestar yo. ¿La querés Sí, contestar sí, vos? yo le iba a ayudar. Le iba a ayudar Ok. porque se le había olvidado. Entonces, es que es una parte muy importante porque contiene lo que en el fondo, en los contratos, en los acuerdos con el fondo llaman metas estructurales o structural benchmarks. Sí, contiene. Pero José Luis el otro día en la televisión lo explicó de una muy buena manera, que es el fondo, como contaba recién el ministro, le fuimos a contar cuál era nuestro plan y dijo, yo los apoyo, les doy el financiamiento para que ejecuten su plan. Entonces, en nuestro plan hay contemplados ciertos avances que tienen que ver con eventuales mejoras al sistema tributario, eventuales mejoras al sistema de pensiones, que al fondo le parecieron buenos y más allá de ser una imposición, son parte de lo que era el esquema que nosotros ya teníamos contemplado. Sí, ahora bueno, el tema, o sea, reformas, nosotros estamos trabajando, Lili, en lo que es, por supuesto, reforma laboral y reforma tributaria. Ahora, los tiempos se verán porque, digamos, en un Congreso que es totalmente hostil y que realmente tiene muy poco interés, sacando algunos casos puntuales en que al país le vaya bien,
La verdad que es normal pensar que si presentás algo que es bueno y no te lo van a aprobar. Entonces, la realidad es que nosotros estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en esas reformas. El presidente decidirá cuándo es el mejor momento para implementarla. PBI e inflación para el año, los fundamentals. No, no se nosotros modificaron. Estimación de inflación, sabés que no nos gusta hacer. El PBI hoy la actividad está creciendo al 6%. Nosotros esperamos que esta salida del cepo, como dije, sea de vuelta una herramienta que muchos, porque lo sabemos, muchas inversiones estaban esperando para entrar. O sea, yo no puedo ser más optimista, digamos. Creo que Argentina está lista realmente para empezar a crecer a tasas chinas por los próximos años, porque realmente tiene todo. Tiene el capital humano, tiene la macroeconomía ordenada, tiene sobrada capacidad instalada y estamos bajando impuestos. Nosotros vamos a seguir bajando impuestos, entonces vamos a seguir atrayendo inversiones. Y por otro lado, acá está Daniel, que está a cargo del RIGI. Cada vez también nos llegan, hoy me llamó justamente una empresa más que le va a estar presentando 3 proyectos más de grandes inversiones. Entonces, la verdad que, digamos, yo no puedo ser más optimista, pero estamos acá, ¿no? Buenas tardes. Eugenia Mucio, de Perfil. Primero sobre el cepo, sobre las restricciones cruzadas que se eliminan para las personas humanas. Quería saber cuáles son entonces las que quedan para las personas jurídicas. Por otro lado, con la expectativa de subir el superávit al 1,6% del PBI, si eso va a dar margen para bajar impuestos este año. Y también sobre que las empresas que no se suscriban a los BOPREALES, en términos de stock estoy hablando, si van a poder girar dividendos o cómo van a hacer para hacer eso. Gracias. Bueno, con respecto a la restricción cruzada, para personas humanas, como dije, se elimina y para personas jurídicas va a seguir existiendo. Lo que hay es una ventana donde se le da la oportunidad para la restricción cruzada, quiere decir que una empresa que en los últimos 90 días operó cambios en el mercado financiero, en el contado con liqui o en el MEP, no puede operar en el mercado libre de cambios. Entonces lo que hacemos es un blanqueo de esa lista y la semana que viene puede volver a operar en el mercado libre de cambios. Si decide volver a salir, entonces le va a seguir operando la restricción de 90 días. Pero hay una oportunidad para volver a formar un mercado grande dentro de las bandas. Contesto a la tercera. Sí, con respecto a los stocks, seguimos con la misma impronta, que es vamos a ir liberando las restricciones a medida que las condiciones lo permitan. Hoy, particularmente por el shock externo, estamos cómodos con que la solución es el BOPREAL. Lo que también viene pasando, no en todos los casos, pero en muchos de los casos, es que una empresa que en diciembre de 2023 tenía un saldo enorme para distribuirse, en el 24 dijo, una parte mejor la reinvierto, y en el 25 tiene un aumento de actividad que le implicó un aumento en el capital de trabajo, tiene ganancias en el 25 y dice, el pasado ya no me es tan relevante, me focalizo en de acá para adelante. Entonces, eso va a ir cambiando y a medida que las condiciones lo permitan, iremos flexibilizando lo que podamos. Santiago es banquero central, anota las preguntas, yo no. O sea, el superávit de una... O sea, nosotros vinimos esencialmente a bajar impuestos. Eso es el corazón de nuestro programa, bajar la inflación y bajar impuestos, sacarle el pie de encima a los empresarios. Entonces, eso para nosotros es un objetivo prioritario y sí, obviamente eso lo vamos a seguir haciendo y en la medida que nosotros podamos conseguir mayor superávit, ya sea porque continuamos logrando poder ajustar partidas o ya sea por el crecimiento de la economía mismo. El crecimiento de la economía da un margen importante. Estimá que más o menos cada 4 puntos de crecimiento, ¿sí? Uno puede reducir el déficit aproximadamente 1 punto. Entonces, en la medida que nosotros podamos continuar
con este nivel de crecimiento, durante el próximo año vamos a sorprender con la baja de impuestos. Muchas gracias, Mariano Espina, de Bloomberg Línea. La primera pregunta, este lunes está la visita del secretario de Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué expectativas tienen respecto a ese encuentro? Si nos puede adelantar cuáles son los temas que se van a conversar o negociar. Y si es verdad que se está negociando un crédito de manera directa por parte del Tesoro estadounidense. Y la segunda pregunta para Santiago, si puede quedar alguna restricción al ingreso de capitales extranjeros a la curva en pesos. Muchas gracias. Bueno, para mí lo más importante de la venida del secretario del Tesoro es precisamente eso, su venida. O sea, hoy debe ser la persona más requerida del mundo y que su primer viaje, bueno, tuvo que ir unos días a Ucrania por el tema de la guerra, pero es una persona que le están pidiendo que vaya a Japón, Inglaterra, le han dado el mando para negociar los acuerdos de comercio de 70 países. Con todo lo que está pasando en Estados Unidos, que el secretario del Tesoro se tome un avión para venir a Argentina, esa es la noticia. O sea, mayor señal de apoyo que eso no se puede esperar. Ustedes saben que nosotros detalles de lo que estamos trabajando con ellos no damos. En ese sentido somos un equipo económico hostil, lo reconocemos, pero a nosotros nos gusta dar las noticias cuando realmente están. No nos gusta, ni crear expectativas ni decir cosas que por el momento no corresponden. Por lo tanto, te vuelvo a decir, lo más importante, y saquen sus propias conclusiones, es que viene. Eso es inédito. Son cosas que no puedo contestar. Y con respecto a la restricción del ingreso de capitales del exterior, o sea, lo que hay, hoy no hay una restricción para ingresar a Argentina, hay restricciones para salir. Y eso efectivamente está funcionando mucho más como una barrera de entrada que como una tranquera para que no salgan, porque estas restricciones se pusieron en el 2019 y desde ahí a hoy los que estaban atrapados fueron encontrando formas de salir. Hoy no tenemos un componente en nuestro mercado financiero de inversores extranjeros que sea relevante, es menos del 1%. En este momento creemos que no están dadas las condiciones o no nos sentimos cómodos con dónde estamos. Lo pensamos, lo evaluamos y eventualmente estamos pensando formas de mejorar esta restricción para que esa operación funcione de una manera mejor de la que funciona hoy. Pero hoy no está en carpeta eso. ¿Qué tal? Julia Garrizo, de TN. En primer lugar, quería preguntarles qué impacto tienen previsto para el riesgo país, cuándo creen que la Argentina puede volver a los mercados internacionales y por otro lado, teniendo en cuenta que, como explicaron, este sistema de bandas, cuando llegue al techo se van a ofrecer dólares y más allá del ingreso al Fondo Monetario y los organismos internacionales, si hay un plan adicional para seguir acumulando reservas en el Banco Central. Gracias. Bueno, con respecto a lo que es el riesgo país o la reacción de los mercados de la semana que viene, a mí con total sinceridad, y espero que no se tome a mal, no me es relevante, honestamente. Ayer me mandaban un chat de un extranjero hablando con un local, con un argentino que le decía, la reacción del lunes es clave. No puedo disentir más, la reacción del lunes es irrelevante, absolutamente. O sea, nosotros, tenemos diseñado un programa de vuelta que es absolutamente sólido y lo de corto plazo es volatilidad, es interpretación de uno o de otro. Como dije antes, cuando vos haces las cosas bien, lo que se termina imponiendo es la realidad. Y nosotros estamos haciendo las cosas bien, así que lo que pueda pasar en el corto plazo, en serio, no es relevante. Lo mismo va a pasar con el riesgo país. Argentina en el riesgo país paga el precio de su trayectoria. O sea, hoy Argentina es uno de los 5 mejores alumnos del mundo, es una obviedad. Entonces, que si tiene un riesgo país alto, no es por la situación económica actual, es porque es un país que su pasado le pesa y mucho, y tal vez porque alguno pondera el riesgo político todavía. Eso podría ser, pero como te digo,
no es un problema porque más temprano que tarde eso va a corregir. Está buena la pregunta porque si vos me decís por los próximos 5 años no se van a poder financiar en el mercado, te digo, no, bueno, eso no lo resiste ningún país, pero para algo hacemos las cosas que estamos haciendo. Como dije antes, los fundamentals económicos prevalecen. Entonces, tarde o temprano, las cosas se van a acomodar. Yo lo veo como algo positivo, el tema de los mercados. A mí me gusta que el mercado no genere sobreexpectativas. El mercado ha venido corriendo de atrás esto consistentemente, como muchos colegas, como muchos operadores y periodistas. Y está bueno que así sea, porque eso le quita de alguna manera apalancamiento, le quita expectativas que después no necesariamente se convalidan. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos que seguir demostrando con hechos. Y el mercado se va a ir ajustando a eso. Y en un momento dirán, che, pucha, realmente esto cambió y se verá una corrección fuerte. Pero hoy no es un problema, de corto plazo no es un problema y todo lo que sea reacciones de mercado es, como te digo, es lo que puede ser la volatilidad de corto. ¿No? A mí no me preocupa en lo más mínimo eso. Te respondo a la pregunta dándote un poco de contexto. Durante todo el último año, en Argentina se fueron apretando las condiciones monetarias. Quiere decir, la cantidad de dinero en términos reales se fue achicando. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a un contexto monetario donde el dinero se expandía, el Estado a través del déficit fiscal, del financiamiento del déficit fiscal y de los pasivos remunerados del Banco Central, emitía. Hace 20 años que, yo le dije un par de veces, todos los días, durante los últimos 20 años, todos los bancos al final del día tenían un exceso de liquidez, un excedente de liquidez. Y decían, uy, hoy me sobraron pesos, ¿qué hago? Eso cambió. De nuevo, todos los días, todos los bancos por 20 años. Eso cambió. Desde agosto del año pasado, que varios bancos llegan al final del día y hoy me faltan pesos, no me sobran pesos, hoy me faltan pesos. Entonces, este programa con el fondo está arrancando en un nivel de monetización todavía muy bajo para esta economía, muy bajo cuando lo mirás en términos históricos para lo que es esta economía y en términos comparativos. Cuando mirás una economía de este tamaño, con una estructura similar en otros casos del mundo, por lo general funcionó con una cantidad de dinero más grande de la que tenemos hoy. Entonces, uno de los conceptos que está detrás del diseño del programa es que esta economía tiene mucha más probabilidad de demandar remonetizarse, que la gente, a medida que la economía crezca, necesite y quiera tener más dinero para poder operar, y esa remonetización de la economía se traduzca en una acumulación de reservas por parte del Banco Central. Como no hay emisión monetaria para financiar el déficit del Tesoro o para pagar los intereses del Banco Central, la única fuente de emisión monetaria hacia adelante es la acumulación de reservas. Entonces, en el programa del fondo se van a ver métricas y objetivos de acumulación de reservas que son consistentes con este proceso, con lo que nosotros vemos y el fondo adhiere, que anticipamos que es lo que debería pasar. Y para completar lo que dijo Santiago, en nuestro esquema de competencia de monedas, esa remonetización se puede dar tanto en pesos como en dólares. Nosotros para eso también hicimos el blanqueo y para eso estamos haciendo que los comercios y demás puedan todos facturar en dólares. Está claro que para el nivel de crecimiento que está experimentando hoy la economía, el combustible, o sea, pensemos en la moneda como el combustible, no es suficiente. Hoy Argentina es un buen auto, entonces pensarlo como que si vos acelerás, requiere más combustible. Ese combustible no importa si son pesos o dólares, puede ser, digamos, pesos. Asumamos que pesos es YPF y las otras y son Shell, Action, lo que vos quieras, dólar. No importa si es en pesos o dólares. La economía hoy está tan sólida que está demandando más combustible. Si eso se da en pesos o dólares, a esta economía hoy le da igual. Pero sí es importante que
que se remonetice, porque eso va a garantizar entonces que la economía va a seguir traccionando y eso nos va a permitir recaudar más. Ministro de Radio Ciudad, presidente. Yo para consultarlo, más que nada por la gente de a pie, el ciudadano de a pie. Usted dice corto plazo, bueno, el corto plazo les importa a ellos. Corríjame si estoy equivocado, pero $1, una banda que está cercana al 1.400, que ya está casi en 1.400, ¿implica una devaluación de la moneda nacional? ¿Y cómo puede impactar eso en los salarios de los trabajadores, en los que cobran del 1 al 5? Y la otra consulta era con respecto al día de la liberación de Donald Trump. Este acuerdo que ustedes alcanzaron, ¿fue posible gracias a estas decisiones que ustedes no manejan? Porque usted hablaba de causas y no de azar, pero usted no puede manejar lo que ocurre en Washington, lo que va a decidir Donald Trump. ¿Cómo impactó esta guerra comercial que ha lanzado Estados Unidos? Gracias. A ver, no, con respecto a la devaluación, te diría que no, es un error técnico. Esto no es una devaluación, esto es una flotación. ¿Dónde se va a estacionar el tipo de cambio? No lo sabemos. A ver, el año pasado, en julio, el dólar valía 1.400 y todo el mundo decía que se iba a ir a 1.800. Yo me acuerdo que di una entrevista en televisión y dije que lejos de pasar eso, lo más probable era que iba a converger al dólar oficial. Y 4 meses después valía 1.070. Entonces, y eso era en un contexto en el que el Banco Central no tenía respaldo. Entonces, imagínate ahora con un respaldo sobrado de reservas. Entonces, la realidad es que dónde se va a estacionar el dólar no lo sabemos. Una devaluación es cuando vos garantizás un mínimo de un tipo de cambio. Nosotros no lo estamos haciendo. Puede ser que de acá a un año el dólar valga 970. O sea, ¿puede ser todo? No puede, ¿sí? Por la banda. Sí, porque la banda sí, diverge. Sí, puede más abajo incluso, en un año. Así Pensé que no me creía la banda. Entonces, no, definitivamente no es así. Y el segundo punto, si influyó, me decías lo del Liberation Day en lo más mínimo. No, nosotros de hecho, digamos, los conté antes, nosotros creíamos que íbamos a llegar antes al acuerdo. En un momento pensábamos que podía llegar a ser diciembre y en otro momento teníamos hecho ya el cronograma donde iba a ser primera semana de febrero. No, la realidad es que se demoró un poco más y de vuelta, el esquema cambiario estaba definido desde hacía 8 meses. Se demoró un poco más porque el pedido nuestro de ese 75% tenía que pasar muchos filtros en el fondo y es absolutamente entendible. Así que no tuvo que ver con eso. Última pregunta. Roberto Pico para La Voz del Interior. Para el presidente del Banco Central, el dólar tarjeta y el dólar turista van a permanecer con los impuestos, las percepciones. ¿Cómo se va a fijar ese valor con el cual el valor para que se aplique la percepción? Si el Banco Central todos los días va a dar una comunicación acerca de cuál es ese valor para que se calcule, ¿no? O sea, digamos, la tarjeta de crédito que vence en mayo, ¿con qué valor se va a pagar? También, ¿qué puede pasar para el ministro si el dólar se va a la banda? ¿Qué política van a utilizar con el tema tarifario, que está íntimamente ligado al valor del precio del dólar? Y si tienen pensado calculado algún tipo de pass-through sobre todas estas medidas hacia la inflación. Gracias. El Banco Central sigue publicando los dos niveles, publica todos los días, ¿no? La 3.500, que es el dólar mayorista y el dólar minorista. Y esas publicaciones no se alteran. Lo que pasa es que en lugar de hoy saber cuál va a ser el valor dentro de 2 semanas, va a depender de lo que se observa en el mercado cada uno de los días, de acuerdo a lo que opere dentro de las bandas. Ese es el dólar que se va a aplicar. Por ejemplo, como está habilitado el pago con tarjeta de débito en un comercio, voy a tener que ir a mirar la resolución del día anterior para ver cuál es la cotización del tipo de cambio para facturar, por ejemplo. Los bancos, al igual que hoy, el banco cuando hace el cierre establece, si uno quiere pagarlo en dólares, lo paga en dólares, los compró donde sea que los compró. Y si quiere pagarlo en pesos, el banco le dice, son tantos pesos.
Y esa cantidad de pesos los determinó en base a lo que observó el día del cierre o el día anterior al cierre. No, con respecto al pass-through es, digamos, muy difícil de decir porque de vuelta va a depender dónde va el tipo de cambio. Lo mismo con las tarifas. A nosotros no nos sorprendería que en 2 meses el dólar valiera 1.000. Entonces, la verdad que no es muy difícil de poder contestar eso porque va a depender realmente de la situación del dólar. En el caso del petróleo también tenemos el colchón, la ventaja que cayó un 10%, por lo tanto ese efecto igualmente es un efecto que juega a favor, pero de lo que es digamos, en el tema tarifas en particular o mismo el pass-through no se puede decir porque realmente hoy lo determinará el mercado, el tipo de cambio, y la realidad es que no lo sabemos. Sí sabemos que tenemos un respaldo de dólares con respecto a la cantidad de pesos que hay, que no lo hubo nunca. Y probablemente va a ser cada vez más alto, porque imaginen que cualquier empresa que quiera repatriar dividendos, que suscriba este BOPREAL, son más pesos que absorbe el Banco Central. Además, nosotros absorbemos entre 1 y 2 billones de pesos por superávit primario por mes. Entonces, los pesos cada vez son menos y menos y menos. Entonces, realmente, como dije en la primera entrevista hace más de un año, vamos a ir a una competencia de monedas donde va a sorprender, pero la moneda, digamos, que va a escasear es el peso y la moneda fuerte va a ser el peso. Y nosotros seguimos creyendo eso. Gracias, buenas noches.